comenzar. Les acabo de mandar hace unos momentos dos correcciones o dos precisiones a las notas que previamente les había hecho llegar. Habíamos comentado que el día de hoy íbamos nosotros a estudiar el teorema de cambio de variable. En el caso lineal, vamos a ver qué significa esto. Y para probar esta proposición, el teorema de cambio de variable en este caso particular, requeríamos un corolario que les hice llegar la ocasión anterior. Sin embargo, si ustedes lo leyeron con cuidado, pues seguramente encontraron alguna parte en donde no es suficientemente claro lo que se afirma. Entonces, les pido que lo veamos detenidamente. Corregí una línea de esas notas y bueno, lo comento a continuación. Recordemos cuál es la proposición en la que se basa este corolario. Teníamos nosotros, ya desde hace varias clases, este lema, el lema de la página 19, donde tenemos una función real de variable real, que está definida de esta forma. Alfa y beta pues, son constantes y alfa es distinto de cero. Y tenemos un intervalo compacto cuya imagen es j, y j es precisamente la imagen de una función que tiene codominio en R, que es acotada. Entonces lo que nos decía este lema es que la integral de f sobre j superior es igual a la integral superior de f compuesto con t. Claro que f compuesto con t pues está definido en i, dado que f está definido en j, y j es la imagen de i bajo t, pues la composición de f con t tiene como dominio i. Integral superior sobre i multiplicada por el valor absoluto de alfa, pues es la integral de f sobre j. Eso nos decía este lema. Bueno, ¿cómo de este lema obtenemos el siguiente corolario? Bueno, tenemos aquí, permítanme por un momento, tenemos un subconjunto de los reales, pero es un subconjunto para el cual tanto él como su imagen bajo t, t es como antes, una función real de variable real definida de esta forma, t de x es alfa x más beta, con alfa distinto de cero, tal y como aparece en el lema. Y decía que teníamos aquí un subconjunto y de r, pero en este caso, él y su imagen bajo t son subconjuntos, están contenidos en el intervalo cerrado AB, que es precisamente el dominio de la función f. F es una función acotada y tiene la condición de anularse fuera de la imagen de y bajo t. Entonces, pues si vemos el lema, aparece la función f, aparece la función t, y pues vamos a utilizarlo para demostrar la tesis del corolario, que lo que nos dice es que la integral superior de f sobre el intervalo AB, es decir, sobre i, es igual a la integral, y aquí me falta haber escrito también superior, les pido una disculpa, aquí les pido que pongan pues la indicación de que esta es la integral superior de f compuesto con t por el valor absoluto de alfa. Pareciera ser una consecuencia inmediata del corolario, y en esencia lo es, solo que observen que aquí aparece i y aquí aparece j, y j es la imagen de i bajo t. Y aquí la integración en el corolario, pues en ambos casos es sobre i, sobre el intervalo AB. Bien, entonces vamos a comentar la argumentación y pienso que debe ser clara con la precisión que estamos haciendo aquí. ¿Qué es lo que difiere de la nota anterior? Puse una integral aquí para no omitir un paso y corregí este renglón porque realmente no era
suficiente la argumentación que se daba en la nota previa. Bueno, tenemos que Y es un intervalo compacto, pues sí es el intervalo, no, discúlpeme. Si hay un intervalo compacto, por hipótesis estamos tomando un intervalo compacto contenido en el intervalo cerrado AB, y que a su vez contiene Y. Claro que siempre existe este Y. En particular podría elegir Y como el propio intervalo cerrado AB. De esa manera Y sería compacto, estaría contenido en AB y desde luego que tendría como subconjunto a Y. Bien, porque Y está contenido en AB, pues esa es una hipótesis del corolario. Vamos a llamarle J a la imagen de I bajo T, de este intervalo compacto bajo T. Y bueno, esto nos permitirá usar el lema anterior. Y está contenido en I. Por lo tanto, la imagen de Y bajo T pues está contenida en la imagen de I bajo T, que es lo que tenemos nosotros aquí, esta primera contención. Entonces, que la imagen de Y bajo T está contenida en la imagen de I bajo T, porque Y está contenido en I. Y esto es, pues, J, porque así lo hemos definido. Ahora bien, aquí vamos a hacer uso de un hecho general. Fíjense, F se anula fuera de la imagen de Y bajo T. Esa es una hipótesis, ¿verdad? Que F se anula fuera o en el complemento, pues, de la imagen de Y bajo T. ¿Por qué entonces tenemos esta identidad? Fíjense ustedes. Primero, la imagen de Y bajo T está contenido en J, pero F se anula en todos los puntos de J que no estén aquí, es lo que estamos diciendo. F se anula fuera de la imagen de Y bajo T. Eso garantiza, como J contiene a la imagen de Y bajo T y F se anula en los elementos de J que no están en la imagen de Y bajo T, pues eso justifica esta primera identidad. Insisto, porque este conjunto está contenido en J, según acabamos de ver, y para los puntos en J que no pertenezcan a la imagen de Y bajo T, pues esta función se anula. Y eso justifica esta identidad. Por otra parte, para justificar esta identidad, pues solamente tenemos que ver que la imagen de Y bajo T, por hipótesis, también está contenida en el intervalo AB. Y nuevamente, para los puntos en el intervalo AB que no pertenezcan a este conjunto, la función F se anula. Entonces, nuevamente tenemos aquí un conjunto contenido en I, intervalo cerrado AB, y la función se anula para todos aquellos x que pertenezcan al complemento de la imagen de Y bajo T en AB, y eso justificaría esta otra igualdad. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que la integral superior de f sobre AB, pues es la misma que la integral superior de f sobre j. Analicemos entonces ahora esta integral que está aquí y apliquemos el lema tal cual. Pues si ocupo la tesis del lema, puedo afirmar que la integral superior de f sobre j es el valor absoluto de alfa por la integral superior de f compuesto con t sobre el intervalo i. No hay aquí en la justificación de esta identidad, no hay sino únicamente que invocar el lema 1. Y entonces ahora centremos nuestra atención en esta integral, en esta última integral. Primero recordemos, f se anula fuera del conjunto. Bueno, que f se anule fuera de este conjunto implica que f compuesto con t se anula fuera de y. Y eso es debido en particular a que t, no olviden cómo está definida t, es de esta forma, t es alfa x más beta, con alfa distinto de 0. Entonces, esta función t, pues claramente es inyectiva. Si yo tomo un elemento que no está en y, si no está en y, entonces su imagen bajo t no puede estar
en este conjunto, ¿verdad? Si un elemento no está en Y, su imagen bajo T no está en este conjunto, dado que T es inyectiva. Y por lo tanto, al haber tomado un elemento que no está en Y, pues tengo la certeza de que esta función se anula, porque su imagen, repito, del elemento que tomara yo aquí en Y, su imagen no está aquí, y ya sé que F se anula fuera de este conjunto. Entonces, repito, como F se anula aquí, y T desde luego es inyectiva, pues esta composición se anula fuera de Y. Y ahora bien, como Y está contenido en I, pues si tomo un punto que no está en I, si tomo un punto que no está en I, desde luego que tampoco está en Y, ¿verdad? Y por eso es que esta composición se anula fuera de Y. Repito, ya habíamos dicho que esta composición se anula fuera de Y. Entonces también se anula fuera de I, porque I contiene Y, un punto que no está en I, pues no está en Y. De tal manera que esta composición efectivamente se anula fuera de I. Y entonces, esta integral, bueno, aquí aparece el factor valor absoluto de alfa, esta integral superior, que es la de la composición sobre I, pues es igual a esta integral por las mismas razones que nos llevaron a justificar estas identidades, porque I está contenido en el intervalo AB. Poner integral de A a B es lo mismo que poner la integral sobre el intervalo cerrado AB aquí en la parte inferior. Entonces, como I está contenido en el intervalo cerrado AB y esta función, que es la composición, se anula fuera de I, pues claro que yo puedo reemplazar esta integral por otra integral donde el conjunto sobre el que se está integrando contenga ahí. Para aquellos puntos que no pertenecen ahí, pues esta composición se anula, tal y como acabamos de decir aquí. Y bueno, entonces ya no nos queda más que identificar que esta integral, pues vimos que era igual a esta, pero esta, a su vez, es igual a esta. Y esta última, que es la que tenemos aquí, pues no es más que esta integral, o esta integral, pues. Entonces, ¿qué tenemos? Pues la identidad entre esta integral y esta otra. Y lo que tenemos es entonces que la integral de a a b superior de la función f, pues es el valor absoluto de alfa por la integral superior sobre el intervalo a b de f compuesto con t. Aquí sí coloqué el símbolo que me permite reconocer a la integral superior. Y el antes del corolario no lo hice y les pido por favor que ustedes como decíamos, esta es la integral superior. Bien, este es el resultado que se obtiene como consecuencia inmediata del lema 1, eh, con las correcciones que les acabo ya de enviar. Si se quedan con la nota anterior, pues la verdad es que no es claro lo que se dice. Particularmente puse un paso intermedio aquí y corregí esta línea. Si de lo que acabamos de comentar, de lo que está aquí escrito, tienen ustedes alguna pregunta, pues les pido que lo expresen. Bien, compañeros, si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a comentar el siguiente resultado. Bueno, una aclaración nada más. Comentamos en la ocasión anterior que íbamos a probar que los naturales es equipotente n cruz n, y desde luego que lo vamos a hacer. Nada más permítanme, pues, avanzar en la prueba del teorema de cambio variable. Quizá, quizá en una clase más terminaríamos ya con el teorema de cambio. Vamos entonces, en esta ocasión, a continuar con el tema que estamos viendo.
Y vamos pues, a enunciar este teorema en el caso lineal. ¿Qué nos dice este teorema en el caso lineal? Si tenemos nosotros una transformación lineal del espacio euclidiano de dimensión m al espacio euclidiano de dimensión m. Y por hipótesis es una transformación lineal invertible, lo cual implica evidentemente que el determinante de la transformación pues, es distinto de cero. Tenemos un subconjunto de su dominio, X, un subconjunto del espacio euclidiano de dimensión m, que por hipótesis es Jordan medible. Y tenemos una función definida en la imagen de x bajo t, que es integrable. ¿Qué afirma este teorema? Bueno, que la integral de f sobre su dominio, sobre este conjunto t de x, claro que para considerar la integral de f sobre este conjunto, pues tenemos que justificar que t de x es Jordan medible, porque solamente hemos definido la integración sobre conjuntos Jordan medibles. Les pregunto a ustedes, ¿por qué tenemos certeza de que la imagen de x bajo t es Jordan medible y por ello podemos considerar esta integral? ¿Cuál es la razón? T es un diffeomorfismo de clase C1. T. Claro, exactamente. Saben ustedes que toda transformación lineal pues, es diferenciable, ¿verdad? La diferencial de una transformación lineal es ella misma y también es continua una transformación lineal, entonces, y la inversa de una transformación lineal pues, nuevamente es una transformación lineal. Entonces, efectivamente, t siendo invertible, pues es una biyección, es continua, su inversa es continua, es un homeomorfismo, por ser lineal es diferenciable, su diferencial es una transformación lineal y por lo tanto es continua, y la inversa de t, pues es, decíamos, también una transformación lineal, es por lo tanto diferenciable, su diferencial siendo ella misma, pues es continua, ¿no? Porque sabemos que toda transformación lineal es continua y la diferencial de una transformación lineal en cualquier punto pues es ella misma, de tal manera que efectivamente es un diffeomorfismo y si tenemos un conjunto Jordan medible, la imagen de un conjunto Jordan medible bajo un diffeomorfismo de clase C1 pues vuelve a ser un conjunto Jordan medible. Por eso el dominio de la función f es Jordan medible y de ahí que podamos considerar la integral de f sobre su dominio. Y lo que afirma el teorema de cambio de variable, entonces, es que la integral de f sobre su dominio, pues no es más que la integral sobre x de la composición f compuesto con t, que multiplica al valor absoluto del determinante de la transformación lineal t. Vamos a probar, decíamos, el teorema en este caso particular, después lo probamos en el caso general y veremos claramente que esto es una generalización del teorema de cambio de variable que ustedes estudiaron en su curso Cálculo 2. También pues trataremos de presentar algunos ejemplos que ilustren la importancia que tiene este teorema, cómo facilita mucho la evaluación en muchos casos de una integral, tal y como ocurre con la aplicación del teorema de cambio de variable que permite simplificar la evaluación de una integral. Bueno, entonces, para ver la prueba, comencemos con la siguiente observación. Fíjense, se dice aquí que si la desigualdad se cumple para T1 y para T2, claro, T1 y T2, funciones que satisfacen las hipótesis del teorema, es decir, ser transformaciones lineales, etc. Si se cumple para T1 y T2, entonces, observen con atención lo siguiente. Siendo X Jordan medible, como lo es por hipótesis, pues como T1 y T2 son diffeomorfismos de clase C1, ¿verdad? T1 y T2 serían transformaciones lineales invertibles. Pues el lema 1, ¿qué nos diría? Bueno, siendo X Jordan medible y T2 un diffeomorfismo de clase C1, este conjunto sería Jordan medible.
Y por ser Jordan medible, pues la imagen de este conjunto bajo T1 también sería Jordan medible, es decir, T1 compuesto con T2, o mejor dicho, la imagen de X bajo la composición de T1 con T2 sería nuevamente un conjunto Jordan medible. Y si ocupamos el lema 2, el último lema que enumeramos con ese número, el lema 2 último, nos dice, F es integrable si, solo si, esta composición es integrable. Y aplicando el mismo lema que sabemos que esta va a ser integrable si, solo si esta compuesta con T2 resulta integrable. Bueno, entonces, fíjense, estamos partiendo de que la igualdad, esta igualdad se cumple para T1 y se cumple para T2 también. Entonces, bueno, pues entonces ya sabemos que este es integrable, F, lo acabamos de decir hace un momento, si y solo si este es integrable. Y en ese caso, si la proposición se cumpliera para T2, pues aplico este resultado para T2 y tendría que la integral de esta función sobre, en particular, decía que estoy considerando que se cumple para T1 aquí, la integral de esta función sobre la imagen bajo T1 de la imagen de X bajo T2, pues sería la imagen sobre X bajo T2, que es X mayúscula, omití los segmentos, de la composición, ¿verdad? Esta identidad la tendría si la igualdad de la tesis de este teorema se cumpliera para T1. Y desde luego que si se cumple también para T2, pues entonces como este es integrable, si solo si este es integrable, pues cumpliéndose la tesis para T2, tendría que la integral de esta sobre T2, sobre la imagen de X bajo T2, pues sería la integral de esta función compuesta con T2 sobre X, ¿verdad? Esta observación es muy importante por lo siguiente. Ya dijimos, si la tesis se cumpliera para T1 y para T2, pues tendríamos estas dos identidades. Bueno, eh, ¿qué podemos decir si nos fijamos en el primero y último términos de estas en estas identidades? Bueno, si se cumpliera para T1 y para T2, lo que estaríamos viendo es que se cumple para su composición, ¿verdad? Porque la integral sobre la imagen de X bajo la composición de F sería igual a la integral sobre X de F compuesta con esa composición. Cumpliéndose para T1 y para T2, la tesis pues también se cumple para la composición de T1 y T2. ¿Por qué eso es importante? Aquí vamos a recordar un resultado de álgebra lineal. Es un resultado que pudieron o no haber visto en sus cursos de álgebra lineal, bueno, particularmente en álgebra lineal, bueno, mejor dicho, en álgebra 3, el segundo curso de álgebra lineal. Depende, cuando uno estudia la forma canónica de Jordan puede recurrir a este resultado o proceder de una forma distinta, pero muchos textos, seguramente muchos cursos, sí se estudia lo que a continuación vamos a decir, llegar a probar el teorema relativo a la forma canónica de Jordan. ¿A qué nos referimos? Fíjense ustedes, toda transformación lineal, cualquiera que tomáramos espacio de dimensión m a él mismo, se puede escribir como producto. Cuando decimos producto, realmente estamos diciendo composición. Toda transformación lineal se puede expresar como composición de las llamadas transformaciones elementales. Las transformaciones elementales son también transformaciones lineales invertibles y pueden ser de uno de estos dos tipos de transformaciones. Una de estas dos formas. La primera, marcada aquí con la letra I, pues es la transformación que a cada elemento x1 de componentes x1 hasta xn en Rm le asocia una imagen que es la siguiente. Todas las componentes quedan fijas, excepto la primera. La primera componente en la imagen
es una combinación lineal de todas las componentes. Aquí los alfas son, en este caso, números reales. Elementos del campo son los que está definido este espacio vectorial. Entonces, este es un primer tipo de transformación. El segundo tipo de transformación es este otro, marcado con 2i. Es una transformación que a cada elemento del dominio le asocia como imagen el elemento que se obtiene simplemente intercambiando, permutando las componentes, dos componentes, digamos. Aquí está representada la función como aquella que corresponde a la permutación de las componentes y j. Entonces, en lugar de estar aquí xy, está xj. En lugar de estar xj, y sí, todas las demás componentes, pues, permanecen invariantes. Estos dos tipos de transformación lineal se conocen como transformaciones elementales, son invertibles y es un teorema del álgebra lineal que cualquier transformación lineal invertible se puede escribir como producto de estas transformaciones lineales. Decía, producto indica composición, como composición de un número finito, digamos, de estas transformaciones elementales. Pues es un teorema, repito, que quizá varios de ustedes o la mayoría conozcan, es posible que algunos no lo hayan visto. Bueno, se puede consultar en el textos como el Hoffman, me parece que en el Moore de álgebra también está, lineal. Y si ustedes dijeran que es necesario que lo probemos aquí, entonces yo presentaría la prueba de este teorema lineal, pero dependería de la valoración que ustedes hicieran. Si me dicen que lo presente, pues lo presento en la siguiente sesión, y en esta sesión lo ocuparíamos para poder demostrar este teorema de cambio de variable en el caso lineal. Entonces, pues no sé si ustedes tienen alguna opinión al respecto. Y esta proposición la debiéramos demostrar, eh, o la conocen, no sé. Si alguien tiene alguna opinión al respecto. Bueno, Dice que la podemos encontrar en el Hoffman, ¿verdad, profe? sí, pienso que en muchos libros de álgebra lineal está sin duda esa proposición. Pueden revisarla y si habiéndola revisado ustedes consideran que no es suficientemente clara la prueba o hay algún elemento que no consideran que está plenamente justificado, pues yo con mucho gusto la presento aquí. Bueno, si lo revisan, pues entonces ya me diría, ¿no? Si lo debo o no presentar yo. Y en su caso, pues la siguiente clase en la que ustedes me comenten la necesidad de presentarlo, pues yo lo estaría presentando. Bien, vamos entonces aquí a utilizar la proposición que es la transformación invertible y aquí me faltó escribir, ¿no? Toda transformación lineal invertible. No es solamente una transformación lineal, sino lineal invertible. Bien. ¿Por qué es útil esta proposición? La que nos dice que la transformación invertible la podemos expresar siempre como composición de un número finito de transformaciones elementales de uno de estos dos tipos. Pues es muy importante porque entonces, si vemos lo que señalábamos al principio de la prueba, ¿qué señalábamos al principio de la prueba? Que si la tesis se cumple para una transformación T1 y para una transformación T2, entonces también se cumple para su composición. Bueno, eso nos permite decir lo siguiente. Si nosotros probamos la tesis de este teorema
para transformaciones del tipo 1 y después probamos este teorema para transformaciones del tipo 2, pues entonces lo que hemos dicho previamente nos permitirá afirmar que la tesis del teorema se cumple para una composición arbitraria de estas transformaciones. Claro que por inducción, si se cumple para T1 y para T2, se cumple para su composición. Bueno, por inducción se puede verificar que es inmediato, de hecho, que si se cumple para un número finito de transformaciones TI, digamos, pues entonces también se cumple para su composición, ¿verdad? Bueno, entonces, si probamos que se cumple para transformaciones del tipo 1 y para transformaciones del tipo 2, como cualquier transformación lineal invertible, se puede expresar como composición de transformaciones de tipo 1 y 2 como una composición finita, o como la composición de un número finito de transformaciones de tipo 1 y 2, pues entonces está claro que habiendo probado la proposición para transformaciones de este tipo I y de este tipo 2I, pues entonces ya se tendrá el resultado de que la tesis se cumple para cualquier transformación lineal invertible. En este sentido, para concluir la prueba de este teorema, no tenemos sino únicamente que demostrar que se cumple si la transformación T considerada es del tipo I, y después que también se cumple si la transformación considerada es del tipo 2I. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o observación. Bueno, entonces vamos a proceder a probar la tesis cuando la transformación T es del tipo I. Como se dice aquí, en consecuencia, para probar la proposición basta considerar las dos formas anteriores. En primer lugar, consideremos que T es del tipo I. Ya sabemos nosotros que esta función phi está definida de esta forma. La imagen de x bajo phi pues es una combinación lineal de sus componentes. Phi de x observen que la podemos escribir de esta forma. Phi de x se puede escribir como alfa 1 x1 más beta, donde beta pues es la composición, no, la combinación lineal de las restantes m menos 1 componentes. Claro que pongan mucha atención en esto. Si dejamos todas las demás componentes constantes, pues beta sería una constante. Y entonces esta función phi sería precisamente como la que acabamos de comentar en el corolario previo. Bien. Bueno, si T es esta transformación del tipo I, pues ¿cuál es la matriz que representa, digamos, a T? Pues es claro que esta sería la matriz, ¿verdad?, que representa a T. En el primer renglón están alfa 1, alfa m. Cuando multiplicamos esta matriz por el vector columna x1 hasta xm, pues la primera componente de ese producto sería precisamente phi de x, ¿verdad?, esta combinación lineal. La segunda componente sería x2, porque en el segundo renglón todos los términos son cero, excepto el segundo, etcétera, hasta el último renglón en el que todos son cero, excepto. Entonces, efectivamente, si multiplicamos esta matriz por la matriz columna, por el vector columna, x1 hasta xm, pues lo que obtenemos es precisamente este vector, imagen de x bajo t. Por eso es que esta matriz, decíamos, representa a t. Ahora, t es invertible, ¿verdad? ¿Quién es el determinante de esta matriz? Pues es una matriz triangular. Entonces, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal, es decir, el determinante es alfa 1. Como t es invertible, pues su determinante es distinto de 0, y eso lo que nos dice es que alfa 1 es distinto de 0. Bien, vamos a considerar nosotros una celda de dimensión m. Toda celda de dimensión m es el producto cartesiano. Digamos, celda cerrada de dimensión m, pues es el producto cartesiano de m intervalos cerrados. Ya aparece el primero, y en A'
encontramos el producto de los restantes m-1 intervalos cerrados. De tal manera que A, pues es esta celda de dimensión m que se escribe de esta manera, y evidentemente que A', pues es una celda de dimensión m-1. ¿Pero qué pedimos de esta celda? Pues que esta celda contenga a la unión de estos conjuntos, que contenga a X y contenga también a la imagen de X bajo T. Aquí al final de la hoja pues hay una observación. Fíjense, X es Jordan medible. Ya sabemos que T de X, lo decíamos desde el inicio, también Jordan medible porque T es un diffeomorfismo de clase 1. Y sabemos que los conjuntos Jordan medibles son en particular acotados. Es una forma de verlo. Habría formas más inmediatas, no tiene necesidad de que fuera Jordan medible, basta que X sea acotado para que la imagen de X bajo T también sea acotada. Pero bueno, yo aquí justifico la existencia de esta celda observando que eh, siendo X Jordan medible, su imagen es Jordan medible, por ser un isomorfismo de clase C1, que es el lema 1 de la página 22, y por lo tanto, X y T de X son acotados, en particular por ser Jordan medibles. De ahí la existencia de A. Si tengo dos conjuntos acotados, pues su unión es acotada. Y todo conjunto acotado, pues está contenido en una celda. Todo conjunto acotado de Rm, o en el espacio euclidiano de dimensión m, pues está contenido en una celda de dimensión m. Eso justifica que efectivamente esta celda existe. Y vamos ahora a definir la función f-gor. Pues está definida en toda la celda. Su codominio es R. ¿Y cómo está definida? Pues coincide con F en la imagen de X bajo T. Y es 0 para puntos en la celda que no estén en la imagen de X bajo T. No olviden que F está definida aquí, en la imagen de X bajo T. Este es precisamente el dominio de la función F. Entonces, la única diferencia entre F y F gorro, F gorro pues está definida en toda la celda cerrada que contiene al Jordan medible, que es la imagen de X bajo T, y coincide con F ahí, y es 0 para puntos que no pertenecen al dominio de F. Bien. Bueno, si no hay hasta aquí alguna pregunta, entonces vamos a continuar. Sí. Ujú. Claro, claro, por eso decía, sí, a ver, aquí tendríamos nosotros X, X1 y aquí hasta el final tendríamos XM. Y si fuera este producto, aquí tengo evidentemente una matriz de M por M, ¿verdad? Esta es una matriz de M por 1. El producto de estas dos matrices sería una matriz también de M por 1, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál sería la primera componente? Tú ya lo dijiste, aquí me quedaría phi X. Claro, aquí sería X2. Y hasta el final quedaría X, M. Bueno, y aquí desde luego tenemos puntos suspensivos. Está un poco mal esta phi, pero es phi de X. Bueno, pero esto es precisamente T del vector X, ¿verdad? No olvidemos que el vector X es, bueno, aquí está X.
x es x1 hasta xm, ¿verdad? Y entonces así está definida la función phi, t, perdón. Entonces, este elemento de Rm, este es precisamente el producto de esta matriz por vector. De ahí que esta sea la matriz que representa la transformación T. Bien. Bueno, entonces, bueno, eso se puede quedar hasta aquí. Entonces tenemos ya la función f gorro, ya dijimos cómo está definida. Y vamos entonces a la siguiente página. Si alguien tiene alguna pregunta más hasta aquí, pues creo que la esa. Bueno, vamos entonces a... Y esa es la nota que les envié. Por un momento. Esta sería la siguiente parte. Bueno, esta es la nota que yo les envié, pero tiene varios agregados y algunas precisiones, porque estaba leyendo antes de la clase y observé que, pues, ya algunos elementos que no eran suficientemente claros o que había que hacer explícitos. Bien, fíjense, les pido que pongan mucha atención para que se advierta cómo efectivamente se cumplen las hipótesis del corolario. Aquí vamos a justificar una identidad a partir del corolario con el que iniciamos esta sesión. Y también vamos a utilizar el lema 1 a la proposición 11, y de hecho la misma proposición 11. La proposición 11 es aquella que nos dice que una integral múltiple se reduce a integrales sobre intervalos cerrados. Vamos a recordar. La celda A era el producto cartesiano del intervalo A, B con A'. A' era una celda en Rm-1. Bueno, si tomamos nosotros un elemento Y en A, pues entonces lo puedo escribir de esta manera. Y lo puedo denotar como una pareja ordenada. Claro que el primer elemento que esté, pues es un elemento del primer factor de A. ¿Quién es el primer factor de la celda A? Pues el intervalo AB. Y W es un elemento del segundo factor de A, es decir, A'. Entonces tendríamos que T está en el intervalo cerrado AB y W se encuentra en A'. Bueno, no olvidemos que la celda A contiene a la unión de X y de su imagen bajo T. En particular, bueno, la imagen de X bajo T pues, es un conjunto de A. Si el Y que tomamos en A, ya dijimos que lo vamos a denotar de esta forma, con T en AB y W en A', si Y es un elemento en la imagen X bajo T, bueno, entonces, evidentemente, existe un X en X mayúscula, cuya imagen bajo T, pues es Y, ¿verdad? Necesariamente. Pero ¿quién sería la imagen de X bajo T? Pues por la manera en que está definido T, eso es phi de X, esa combinación lineal de las componentes de X, y las demás componentes quedan invariantes. Y eso lo puedo escribir nuevamente como escribí a T. Claro que phi de X es un número real, ¿verdad? Es una combinación lineal de las componentes. Y esto resulta ser la primera componente de la imagen de X bajo T. Entonces, aquí está este número real y claro que x2 hasta xm son las componentes de un vector en A'. ¿Por qué en A'? No olviden ustedes que A' no solamente contiene a x, sino que también contiene a t de x. Es decir, cualquier imagen bajo t de un elemento en x, pues está en A, y por lo tanto también se escribe de esta forma, ¿no?
Phi de X, pues evidentemente es un elemento del intervalo AB, y W es un elemento de A'. Pero phi de X, acabamos de escribirlo previamente, lo podemos expresar de esta forma, como alfa 1 por X1 más beta. ¿Quién es beta? La combinación lineal de las restantes componentes de X. Claro que al variar X varía beta, pero si lo único que varía en X es su primera componente, desde luego que beta es una constante, eso lo vamos a utilizar a continuación. Y bueno, aquí aparece W, de tal manera que tenemos esta identidad. La pareja phi de X, W, pues es esta pareja ordenada. Bueno, como le estamos llamando W al vector x2 hasta xm, pues es claro que x se puede escribir como x1, w, ¿verdad? Porque w es x2 hasta xm, y x1 es la primera componente de x, entonces x lo puedo escribir de esta manera. Bueno, t, que es la primera componente de y, en este caso en que y está en la imagen de x bajo t, repito, t, que es la primera componente de y, aquí está y, pero y lo hemos llegado a escribir como. Y la primera componente es alfa 1 x1 más beta, es decir, t, la primera componente de y, pues es alfa 1 x1 más beta. Ahora utilicemos la proposición 11 y el corolario al lema 1. ¿Cuál es el corolario al lema 1? Posterior a la proposición. Es el que acabamos de comentar al inicio de la sesión, del cual les volví a enviar la nota con una precisión. Y la proposición 11, insisto, pues no es más que aquella que nos dice que la integral sobre un producto de celdas se puede expresar como una integral sobre la primera celda de una función definida en términos de la integral sobre la segunda celda. Es aquella proposición que probamos ya hace varias clases. Bueno, aquí entonces, ¿qué es lo que podemos decir ocupando estas dos proposiciones? Fíjense ustedes. Primero, no olviden que F gorro y F coinciden en la imagen de X bajo T. Y F gorro, si bien está definida en A, se anula fuera de este conjunto, ¿verdad? Ya decíamos que F gorro es F aquí y fuera de este conjunto es 0. Entonces, eso justifica la integral de F sobre este conjunto sea precisamente la integral de F gorro sobre el conjunto A. Porque donde no se anula esta función F gorro, pues dicha función coincide con. Bien. Eso es solo por comentar. Ahora, por la proposición 11, la integral de F gorro sobre A, pues la puedo escribir, según esa proposición 11, como la integral sobre A' de la integral superior de F gorro W de T. Recuerdan que en aquel caso teníamos que F era, escribíamos F de XY, X estaba en la celda A1, Y estaba en la celda A2. ¿Quién era F sub Y? Pues F sub Y, evaluado en algún X, F sub Y estaba definido solo en la celda A1 y F sub Y de X, pues era F de X, Y. Bueno, esa es precisamente la notación que estamos ocupando. W es la segunda componente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer las funciones FW. En la nota que les envié antes, no estaba pues precisado qué entendíamos por F gorro W, pero aquí, en este espacio, para no escribir otra nota y simplemente aclarar esto, pues añadí aquí. ¿Quién es F gorro W? Pues va de A a B, es decir, del primer factor del producto que define la celda A. Y este es el primer factor. ¿Y cómo opera? Bueno, a cada X1 aquí se le asocia como imagen F gorro de X1, W. Función F gorro W. Bien, entonces esta identidad que la justifica, pues solamente la proposición 11. Y ahora, pues aquí reescribimos la integral sobre A',
Y es en esta identidad donde utilizamos el corolario. Porque el corolario lo que nos dice es, que va a justificar, es que esta integral, la integral de a b superior de f gorro sub w, es la integral sobre el mismo intervalo, la integral superior sobre el mismo intervalo, pero de esta composición. Bueno, y en la nota anterior, seguramente si alguien hizo el esfuerzo por leerla con cuidado, pues podía ubicar que esta t no era exactamente t, esta t difería, por eso aquí ya precisando la nota le pongo gorro. No olviden que t va de r m a r m. Claro que si yo dejara la t así, tal cual, si por esta t entendiéramos la transformación lineal que aparece en el enunciado del teorema, pues esta composición no tendría sentido, porque f está definida en un subconjunto de los reales y el codominio de t es Rm. Esta función no tendría sentido. Aunque en realidad esta t habría que interpretarla como lo estamos planteando aquí. ¿Quién va a ser t gorro? Aquí ya le añadí un gorro para distinguirla de t. T gorro es una función que está así de R en R, que a cada real le asocia alfa 1, x 1 más beta. Ya sabemos quién es beta, ¿verdad? Aquí, desde luego, muy importante que observen lo siguiente. Como estoy considerando esta función f sub w, ¿qué se entiende que está fijo? El w, ¿verdad? W es una constante. Pero que w es una constante significa que todas las últimas m-1 componentes son constantes. De ahí que pueda considerar también aquí a beta como una constante. No olviden que x es x1, w. Pero, insisto, cuando considero f gorro sub w, w es constante. W es constante, pues evidentemente beta también es constante. Y entonces lo que tenemos es una función tal y como la que aparece en el enunciado del corolario que comentamos al inicio de la sesión. Entonces, así está definida esta función. Ahora, ¿por qué estamos ocupando aquel corolario? El corolario. Estamos sustituyendo esta integral por esta otra, que aparece el valor absoluto de alfa 1. Para ocupar el corolario, pues requería yo la función de A B en R y requería un conjunto. Este Y, recuerden que en el corolario aparece un conjunto Y, en este caso, el conjunto Y sería este. Todos los reales U que son primera componente de un elemento en X. No olviden que las parejas las estamos escribiendo de tal manera que la primera componente es un real y la segunda es un elemento del espacio lleno de dimensión n más 1. Entonces, ¿quién es Y? Todos los U en R para los cuales existe un B, un V, pues en espacio de dimensión de menos 1, tal que la pareja O como B está en X. Obviamente, este conjunto eh, está contenido en AB. ¿Por qué ya está contenido en AB? Ah, pues porque recuerden que X mayúscula, está contenido en la celda A. ¿Y qué significa que X mayúscula está contenido en la celda A? Pues que en particular significa que la primera componente de X está en el intervalo AB, ¿verdad? Entonces, como Y está definido de esta forma, pues es claro que Y está contenido en AB. Y lo mismo podemos decir de T gorro de Y. ¿Por qué? Porque T gorro, bueno, porque T de X y por lo tanto T gorro de X también, perdón, discúlpenme. Esto es claro porque X está contenido en la celda A. Por lo tanto, la primera componente de cada elemento de X es un elemento del intervalo A. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, esto es consecuencia de que la imagen de X bajo T también está contenido en la celda A. No olviden que la celda A contiene a X unión la imagen de X bajo T. ¿Y eso qué significa entonces? Que también la primera componente de un elemento en la imagen de X bajo T, pues está también en el intervalo AB, ¿verdad? Y las primeras componentes, entonces tienen imagen bajo T en el intervalo AB. De ahí que T gorro de Y, pues esté contenido
en AB, por la manera en que hemos definido a T gorro, ¿no? T gorro, pues es precisamente también la primera componente de la imagen de un elemento en X. X, aquí está la imagen de X bajo T, y la imagen de X bajo T se escribe de esta forma, es decir, puedo escribir a la imagen de X bajo T como, esto lo podría haber escrito como T gorro de X1, ¿verdad? La imagen de la primera componente de X, ¿quién es la primera componente de X? X1. Entonces, la imagen de la primera componente de X bajo T gorro. Y bueno, esta pareja, decíamos, como este de X para X en X, pues esta pareja también está en la celda A, y eso significa que alfa 1 X1 más beta, pues se encuentra en el intervalo AB. Es decir, que T gorro de X1 está en el intervalo AB. Bueno, entonces, pues obviamente que puedo afirmar que este conjunto está contenido en AB. Y nuevamente, pues se cumple la hipótesis del corolario. Esta función f gorro sub W se anula fuera de t gorro de Y, solo porque f gorro se anula fuera de t de X. Entonces se cumplen precisamente las hipótesis del corolario. Y si aplico entonces el corolario, su resultado me permite sustituir esta integral por esta otra integral. Queda A y B tal y como. Bien, entonces, de esa manera justificaríamos esta identidad. Ahora, continuamos. Le dijimos, aquí utilizamos la proposición 11, aquí el hecho únicamente de que f gorro se anula fuera de este conjunto. Para justificar esta identidad, pues ocupa el corolario previamente comentado. Ahora vayamos a esta identidad. Bueno, aquí aparece nuevamente la integral sobre A', y aquí aparece la integral también superior de A a B, o sobre el intervalo AB, de esta función. Bueno, primero, observen que el valor absoluto de alfa 1, ya habíamos dicho que alfa 1 era el determinante de t, eso lo habíamos comentado hace un momento, en la página anterior. Entonces obviamente que el valor absoluto de alfa 1, pues yo lo puedo reemplazar por el valor absoluto del determinante de t, dada la identidad que existe entre alfa 1, perdón, y el determinante de t. Y ahora solo hay que observar que esta función que está aquí, f gorro sub W compuesto con t gorro, es precisamente esta función. Vamos a verlo aquí, fíjense. T gorro está definido en R. Esta función, pues claro, es una función que está definida en el dominio de T gorro, que es también los reales. Y su codominio, pues es R, ¿verdad? Que es el codominio de F. Bueno, puedo evaluarla entonces en un X1 real. Y lo que tengo es que F gorro sub W compuesto con T gorro en X1, pues esto es F gorro sub W evaluado en la imagen de X1 bajo T gorro. ¿Pero quién es la imagen de X1 bajo T gorro? Pues alfa 1 por X1 más beta, ¿verdad? Aquí hay un paso que omití. Esto sería esta función F gorro W evaluado aquí. Es decir, F gorro W evaluado aquí. ¿Qué hace F gorro W evaluado en un real? Pues le asocia F gorro en ese real, W. Entonces, bueno, F gorro W evaluado aquí, es decir, evaluado en este real, pues es F gorro de dicho real, W. No hay ninguna dificultad en ello. Pero ¿esto quién es? Esto es precisamente T de X. No olviden que hemos escrito ya T de X. Esto es F gorro en T de X. Y esto no es más que F gorro compuesto con T evaluado en X. Y aquí lo que tenemos es pues, F gorro compuesto con T evaluado en X. ¿Qué significa evaluar en X? Pues evaluar en X1, W. No olvidemos que X es X1, W. Y bueno, por eso efectivamente aquí nada más sustituye X por X1,
como W. Y ahora solo resta ver que esta expresión pues no es más que F gorro compuesto con T sub W evaluado en X1, ¿verdad? Eso también es claro. Esta función está evaluada en una pareja, pero puedo dejar fijo a W y entonces considerar a la función F gorro compuesto con T sub W evaluado solo en X1. ¿Qué nos muestra este conjunto de identidades? Pues que F gorro sub W compuesto con esta función que está aquí, al evaluar en X1, obtengo lo mismo que al evaluar en X1, F gorro compuesto con T sub W, y por lo tanto, esta función debe coincidir con esta. Y de esa manera lo que estoy haciendo es reemplazar F gorro sub W compuesto con T gorro, lo estamos reemplazando por esta función que está abajo, F gorro compuesto con T sub W. Y ya decíamos, este determinante pues es esto. De ahí se tiene esta entidad. Y ahora vuelvo a ocupar la proposición 11. Y la proposición 11 me permite justificar la última identidad. La integral sobre la celda A de esta función, bueno, el determinante obviamente lo puedo sacar de la integral. La integral de esta función sobre A, pues es por la proposición 11, la integral de esta función sub W de AB, primero integro sobre intervalo AB y después sobre la celda. Y de esa manera, entonces, se justifica esta identidad. Aquí al lado, pues solamente puse quién es de gorro, añadí el gorro para no dejar la T así, porque entonces se interpretaba que era la T tal cual y no es así. Y esto que está aquí justifica esta identidad. Y ahora, pues, esta identidad claramente se justifica. ¿Por qué? Porque X mayúscula está contenida en A. Y esta función que está definida en A se anula fuera de X. ¿Por qué se anula fuera de X? No olviden que X está contenido en A y que F gorro se anula fuera de T de X. Eso lo sabemos desde que definimos F gorro. Pero que F gorro se anule fuera de T de X implica que F gorro compuesto con T se anula fuera de X. Y por lo tanto, integrar sobre A esta función es lo mismo que integrarla sobre X. Porque los puntos que estén en A y no en X son puntos en los cuales esta función se anula. Eso justifica esta identidad. Y nos resta finalmente esta última. Bueno, en la nota anterior aquí aparecía F gorro, aquí cometí un error, entonces F gorro, exactamente lo mismo aquí que acá. Y bueno, lo que se requería era quitar este gorro y poner simplemente F compuesto con T. Bueno, ¿por qué son idénticas estas dos integrales? Las dos son integrales sobre X, solo porque esta función coincide con esta. No olviden que F gorro de evaluado en X es F evaluado en T de X para todo X en X. Así definimos F gorro. Coinciden F gorro y F en la imagen de todo X bajo T. Entonces, esta función sobre X es idéntica a esta. Por eso son iguales, digamos, integrales. Si ahora vemos en conjunto qué es lo que tenemos nosotros, pues tenemos que la integral de F sobre la imagen de X bajo T, pues efectivamente es igual a la imagen de F compuesto con T sobre X por el determinante de T. Y esa es precisamente la igualdad, la que existe entre esta expresión y esta, es la igualdad que deberíamos de justificar. La hemos justificado en el caso en el que la transformación lineal invertible T es una transformación del tipo I. Bien, cualquier comentario, observación, duda que ustedes tengan, es importante que la expresen. Bueno, si no hay ningún comentario, entonces vamos a continuar. Repito, ¿no? En la nota que les envié unos minutos antes de la clase, pues es esta la hoja que les envié para que la sustituyan por la otra o les sirva para aclarar.
para precisar, aunque, aunque tal vez esto no debería haber quedado escrito aquí porque, pues, más bien entre paréntesis debió haber quedado escrito en algún lugar. No es más que para aclarar como una referencia que justifica la aplicación del corolario 1 para, de esa manera, tener claridad acerca de la veracidad de esta. Bien, bueno, quedaría ahora considerar una transformación del tipo 2i. Les voy a pedir atentamente que hagan ustedes el esfuerzo por escribir esa parte. No ofrece realmente mayor dificultad. Desde luego que si alguien tiene alguna dificultad, pues entonces debe plantearlo para que aquí en la clase lo escribamos. Eh, Solamente un comentario. Si tenemos una transformación del tipo 2i, entonces tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos que eh, el determinante de t es -1. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la transformación del tipo 2i lo único que hace es permutar dos componentes. Y el hecho de que t permute dos componentes es equivalente a lo siguiente, a lo que está escrito aquí entre paréntesis. La matriz asociada a t, pues se obtiene de la matriz identidad intercambiando dos renglones. O dos columnas sería equivalente a intercambiar dos columnas. Yo tomo la matriz identidad y permuto los renglones I y J, entonces lo que obtengo es la matriz que representa la transformación T. Eso debido a que T lo único que hace es permutar las componentes I y J. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con una matriz cuando se permutan cuando se intercambian dos renglones, o bien cuando se intercambian dos columnas? Pues el determinante cambia de signo. Como el determinante de la identidad es 1, el determinante de la matriz que representa a T, a esta transformación, que únicamente permuta las componentes I y J, pues es igual a 1. Su determinante es igual a 1. Y como el determinante es igual a 1, pues entonces el determinante de T tiene valor absoluto igual a 1. Bueno, entonces ahí, para ese caso, lo que hay que verificar es que la integral de f sobre la imagen de x bajo t es igual únicamente a la integral de la composición sobre x. ¿Y cómo se procede? Pues nuevamente utilizando la proposición 11 y los resultados que hemos ocupado para probar pues, que la tesis se cumple para transformaciones lineales invertibles del tipo I. Es entonces importante, no dejen de hacerlo, hagan el esfuerzo por escribirlo con todo cuidado, con todo rigor, de manera formal. Y de esa manera se concluye ya la demostración de este teorema. Bien, observaciones, preguntas, comentarios. Sí. Nadie tiene ningún comentario, compañeros. Bueno, vamos entonces a continuar. Bien, pues ya corregida. Fíjense, aquí podemos ver lo que faltaba. Aquí me faltaba poner para distinguirla esa transformación T, etc. Pero bueno, ya quedó sustituida esta página por otra. Y entonces podemos continuar. Bueno, vamos entonces a comentar este corolario. El corolario dice lo siguiente. Tenemos nosotros un subconjunto de Rm que es Jordan medible. Tenemos una transformación lineal de Rm, bueno,
del espacio de dimensión M al espacio de dimensión M, asimismo, es una transformación lineal invertible, tal y como se encuentra en el enunciado de la proposición anterior. Y lo que se afirma aquí es que el contenido de la imagen de x bajo t es igual al contenido de x por el determinante de la transformación. Primero, debemos recordar que siendo x Jordan medible, pues está definido su contenido, ¿verdad? ¿Por qué está definido el contenido de la imagen de x bajo t? Pues porque la imagen de x bajo t también es un conjunto Jordan medible, nuevamente debido a que t es un difeomorfismo de clase C1. Por eso es que podemos hablar del contenido de x y del contenido de su imagen bajo t. Entonces la identidad que debemos de probar, pues nos dice simplemente que son iguales, excepto por un factor que es el determinante de la transformación lineal t, que multiplicado por el contenido de x, pues es el contenido de su imagen. Vamos entonces a demostrar este corolario. Vamos a ver que efectivamente es una consecuencia de la proposición anterior. Bueno, ¿quién es el contenido de la imagen de x bajo t? Por definición, esa definición la vimos ya hace varias sesiones, por definición el contenido de la imagen de x bajo t, pues es la integral sobre una celda que contenga la imagen de x bajo t. Nuevamente, pues como t de x es Jordan medible, pues es acotado, siempre hay una celda que lo contiene. Entonces, un ejercicio de tarea era que probaran que la definición es independiente de la celda. No sé si se los dejé por escrito o lo comenté solo en la clase, pero sí lo referí. Entonces, por definición decíamos, el contenido de la imagen de x bajo t es la integral de la función característica de la misma imagen de x bajo t, donde la función característica está definida en una celda A, que como se dice aquí es una celda cerrada que contiene a la imagen de x bajo t. Bueno, y claro que podemos elegir esa celda de tal manera que también contenga x, porque x unión la imagen de x bajo t constituye un conjunto acotado, la unión de conjuntos acotados. Ahora, ¿quién es la integral de la función característica de la imagen de x bajo t sobre A? Bueno, pues es, desde luego, la imagen de la misma función sobre la imagen de x bajo t, por definición, ¿no? Es decir, solo por el hecho de que esta función, debería haber dicho aquí por definición de la función característica, ya que esta función característica, pues se anula fuera de este conjunto, ¿verdad? Toma el valor 0 para puntos en la que no pertenecen a la imagen de x bajo t. Esta identidad entonces no tiene ninguna dificultad. Bien, ahora si utilizamos nosotros la proposición anterior, el teorema de cambio de variable para transformaciones lineales, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta integral pues es idéntica a la integral característica compuesta con t sobre x por el determinante de t. Más que la tesis de la proposición anterior que podemos utilizar dado que se cumplen. Bien, ahora analicemos esta composición. ¿Quién es x? La función característica de la imagen de x compuesta con t. Bueno, pues es una función de x, la puedo ver como una función de x a r, aunque t desde luego está definido en todo Rn, pero como la característica se anula fuera de x, pues esta la considero únicamente de x a r. Y esta función, como se dice aquí, coincide en x con la función característica de x. Esto debe ser claro. ¿Por qué coincide esta función con la función característica de x? Pues sí, si tomo un punto en x,
Cuando evalúe t en ese punto, tendré un elemento aquí, en la imagen de x bajo t, y esta función ahí vale, de luego que ahí vale, 1, ¿verdad? Aquí debo hacer una observación. Estoy considerando aquí que esta la debe haber considerado, discúlpenme, porque si voy a decir que coincide con la... Bueno, no es incorrecto, quiero aclarar, no es incorrecto porque dice aquí, coincide con la función característica de x, pero no dice que coincide con la función característica de x, nada más dice coincide con la función característica de x en x, en x. No es la función característica de x esta. ¿Por qué no es la función característica de x? Porque la función característica de x debe estar definida no en x, sino en una celda cerrada que contenga a x. Pero en x coincide. ¿Y qué significa que coincide en x? Pues que en x ambas valen 1. Claro que la función característica en x vale 1. Y ya decía que si tomamos un punto en x aquí, pues su imagen bajo t es un elemento aquí. Por eso, evaluar esta composición en un punto en x, pues es evidentemente igual a 1. Pero entonces, no hay duda de que coincide con la función característica en x. Entonces, pues, en lugar de poner, fíjense, en lugar de poner aquí esta composición, yo podría escribir aquí la función característica de x. ¿Por qué podría poner aquí la función característica de x en lugar de esta composición? Pues porque esta composición que está encerrada ahí en rojo, pues en x, que es el conjunto sobre el que se está integrando, pues no es más que la función característica de x. Esto ya dijimos quién es, pues esto es el contenido de t de x, el contenido de la imagen de x bajo t. Entonces resulta que esto sería esta integral, pero esta integral, ahora sí toda esta integral, pues no es más que el contenido de x, ¿verdad? Por definición, el contenido de x es la integral sobre x de la función característica de x, y entonces tendría que el contenido de la imagen de x bajo t, pues es el contenido de x por el determinante de t. Es decir, llegaríamos finalmente a esta conclusión en la tesis de la proposición. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre este corolario, que realmente es un resultado inmediato de el teorema de cambio de variable para el caso. Genial. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario, observación? Bien. A ver hasta dónde llega el lema. Bueno, el siguiente resultado es un lema. Vamos a ver dos lemas más. Después de dos lemas vamos a poder ya enunciar y demostrar el teorema de cambio de variable ya con toda generalidad y estudiar sus aplicaciones. De los dos lemas que nos faltan, aquí tenemos el primero, que nos dice lo siguiente. Tenemos nosotros X, un subconjunto de un conjunto abierto en Rm, que es U, y X es además compacto, es un conjunto cerrado y acotado. Y tenemos una función phi, cuyo dominio es el producto cartesiano de un consigo mismo y cuyo codominio es el conjunto de números reales. Por hipótesis, esta función es continua. Hace lo siguiente. Claro que para cualquier x en x, para cualquier x que tomemos en x, pues la pareja x, x, pues es un elemento del dominio de U. Solo porque el dominio de phi, perdón, solo porque el dominio de phi es U cruz U y además x está contenido en U. Entonces la hipótesis de esta función phi es que es continua y además la imagen de la diagonal, los elementos de un producto cartesiano para los cuales la primera y segunda componente es la misma, pues se le conoce también como diagonal. La imagen de cualquier elemento de la diagonal, es decir, la imagen de x, x, es 1 para cualquier x.
Bueno, bajo esas hipótesis, tenemos que demostrar que para cualquier epsilon positivo, un delta positivo, tal que la distancia en R, es decir, el valor absoluto de la imagen de XY bajo phi y el número 1 es menor que epsilon para todo X y Y, siempre que esos elementos se encuentren a una distancia menor que delta. Bueno, vamos a probarlo con cuidado. Para hacerlo cuidadosamente, yo les propongo que lo estudiemos la siguiente sesión, donde también estaríamos estudiando el lema 2 para tener así ya los elementos, todos los elementos necesarios para probar el teorema de cambio de variable. Bien, ¿Sería este compañeros. dos Sí, o este y otro y ya sería lo del cambio de variable? sería este y otro lema. Ah, ok. Dos lemas más. Sí, gracias. Bien, compañeros. Entonces vamos a continuar la Profesor, siguiente sesión. Sí, sí, adelante. creo que comentaban en el grupo